El millonario juró que solo se casaría con quien su hijo eligiera. Todos pensaron que era una locura. Nadie lo tomó en serio, hasta que un día el niño caminó entre la multitud y tomó la mano de la madre soltera, y lo que el millonario dijo después dejó a todos los invitados en shock. «Papá, ¿por qué todos aquí están fingiendo?». Antonio Herrera se quedó con el vaso a medio camino de la boca. La pregunta de Marcelo no tenía el tono de un niño buscando pelea, ni el de uno buscando consuelo. Tenía el tono de alguien que ya encontró la respuesta y solo quiere confirmar que el otro también la ve. Eso era lo que más lo detuvo, no la pregunta en sí, sino la calma con que fue dicha. Esa calma que Marcelo había desarrollado en el último año y que a Antonio le resultaba más difícil de sostener que cualquier llanto. «Nadie está fingiendo», dijo Antonio, y odió el sonido de sus propias palabras antes de terminar de decirlas. Marcelo lo miró un segundo, solo un segundo, y luego volvió a bajar la vista hacia el pasto. No dijo nada, no necesitaba decirlo. Ese silencio de 10 años que ya sabe cuándo un adulto le está mintiendo, cayó entre los dos con un peso que Antonio sintió físicamente en el pecho, como algo que se apoya y no se va. A su alrededor, el jardín de la mansión seguía su curso, las mesas vestidas de blanco, las luces colgantes entre los cipreses, los grupos de parientes moviéndose con esa soltura particular de quien conoce el lugar, pero no necesariamente a las personas. Familia de su lado, familia del lado de Valeria, todos mezclados en la misma tarde de sábado como cada año, excepto que este año Valeria llevaba 12 meses muerta y nadie lo estaba nombrando. Nadie lo nombraba porque nombrarlo habría roto el único acuerdo tácito que todos habían respetado desde que llegaron, que esto era igual que siempre, que todo estaba bien, que la vida seguía y las tradiciones también. Antonio había organizado el evento porque no supo cómo no organizarlo. Porque cuando los parientes de Valeria llamaron a principios de año para preguntar si se haría, él sintió que decir que no era una forma de borrarla, y eso no lo pudo. Así que dijo que sí. Delegó los detalles a quienes se ofrecieron a ayudar, y llegó esa tarde al jardín de su propia casa, sintiéndose extrañamente como un invitado, alguien que ocupa el espacio correcto en el lugar equivocado. Ella nunca fingía, dijo Marcelo, sin levantar la vista. Antonio no respondió. Dejó el vaso sobre la mesa más cercana, con un cuidado que no tenía nada que ver con el vaso y todo que ver con necesitar hacer algo con las manos. «Lo sé», dijo al final. «Entonces, ¿por qué los dejaste venir?». Era una pregunta justa. Era, de hecho, la pregunta más justa que alguien le había hecho en todo el año, y venía de su hijo de 10 años parado en el pasto con un traje azul marino y una moña burdeos que él mismo se había escogido. Antonio lo miró. Marcelo tenía los ojos de Valeria, esa forma de mirar que no acusaba sino que simplemente veía, y eso era lo más difícil de sostener en determinados momentos, porque le recordaba que su hijo no estaba procesando la pérdida de la misma forma que él. Él la procesaba hacia adentro, en silencio, en el trabajo, en los 40 kilómetros que corría cada semana sin escuchar música para no tener que pensar. Marcelo la procesaba hacia afuera, con preguntas que cortaban derecho al hueso sin anestesia ni protocolo. Porque a veces uno no sabe cómo parar algo, aunque sepa que debería, dijo Antonio. Marcelo lo pensó. Eso también era algo que hacía y que a Antonio le resultaba extraño y familiar al mismo tiempo. Pensar las respuestas antes de reaccionar a ellas, no por frialdad, sino por honestidad, como si quisiera asegurarse de que lo que iba a decir era lo que de verdad pensaba. «Está bien», dijo Marcelo al final, «pero la próxima vez no lo hagas si no quieres». Antonio sintió algo moverse en el pecho que no supo nombrar con exactitud. No era alivio ni era dolor, era algo entre los dos, algo que tenía que ver con la extraña dignidad de ser perdonado por alguien que todavía no entiende completamente qué está perdonando, pero lo hace de todas formas. Fue entonces cuando Rodrigo, el asistente que había coordinado los detalles del evento, se acercó con esa expresión particular de quien trae un problema pero no quiere que parezca un problema. «Don Antonio, le comento que tuvimos algunas cancelaciones de último momento en el personal. Faltaron 3 personas y los que quedaron no se dan abasto con el servicio». Bajó un poco la voz. «Hicimos algunas llamadas y conseguimos a alguien que puede venir a apoyar, pero llegará sin uniforme». «¿Hay algún inconveniente?».
Antonio miró el jardín. Los parientes ya estaban sentados. Las conversaciones iban subiendo de volumen, y en menos de una hora tendría que pararse frente a todos ellos y decir algo que sonara como un discurso sin serlo. «Ningún inconveniente», dijo. «Que entre». Rodrigo asintió y se retiró. Antonio volvió a mirar a Marcelo, pero el niño ya no estaba a su lado. Lo buscó con la vista y lo encontró caminando solo hacia el fondo del jardín, lejos de las mesas y del ruido, con las manos en los bolsillos del pantalón y esa forma de caminar que tenía cuando quería pensar sin que nadie lo interrumpiera. Lo dejó ir. A veces eso también era una forma de cuidarlo. Los siguientes 20 minutos, Antonio los pasó moviéndose entre los grupos con la cortesía precisa que la situación exigía. El tío Garduño le habló del negocio. La tía Remedios, hermana de Valeria, le apretó la mano con los ojos húmedos y no dijo nada, que era la forma más honesta que alguien había tenido de estar presente en toda la tarde. Los primos saludaban, preguntaban, se iban. Antonio respondía, agradecía, sostenía. Era bueno en eso. Llevaba toda la vida siendo bueno en sostener cosas sin que se notara el peso. Fue en uno de esos movimientos entre mesa y mesa cuando la vio por primera vez. Estaba cargando una charola con vasos en el extremo derecho del jardín, junto a las mesas del fondo, y lo primero que notó Antonio no fue su cara sino su ropa, blusa blanca, pantalón de mezclilla, sin el uniforme negro del resto del personal. Se movía con una eficiencia tranquila que no era prisa, sino concentración, acomodando vasos, recogiendo platos, orientándose sola en un espacio que claramente no conocía y que estaba aprendiendo sobre la marcha sin hacer preguntas innecesarias. Había algo en eso que llamaba la atención sin pedirlo. La imagen de alguien que llega a un lugar desconocido y en vez de esperar que le expliquen todo, simplemente empieza. Antonio no se detuvo. Siguió caminando hacia el grupo donde lo esperaban, pero algo en la imagen quedó registrado de una forma que no supo identificar en ese momento. Lo que sí notó, 2 minutos después, fue que Marcelo ya no estaba en el fondo del jardín caminando solo. Estaba sentado en una de las sillas del extremo, con la cabeza levantada, y frente a él estaba esa mujer con la charola en las manos, hablando con él. No con el tono condescendiente que los adultos usaban con los niños en ese tipo de eventos, sino con una naturalidad que desde la distancia se veía diferente a todo lo demás que había pasado en ese jardín durante la última hora. Marcelo tenía la espalda derecha, tenía la cara hacia arriba, y aunque Antonio estaba demasiado lejos para escuchar lo que se decían, podía ver algo que llevaba meses sin ver en su hijo con tanta claridad. Estaba presente, no en el jardín, sino en la conversación, completamente presente. Antonio se quedó parado un momento, sin darse cuenta de que había dejado de caminar, con el murmullo de la fiesta a su alrededor y los ojos fijos en esa imagen al fondo del jardín. Su hijo de 10 años, hablando con una desconocida de blusa blanca, como si se conocieran de antes, o como si no necesitaran conocerse de antes para que la conversación fuera real. Rodrigo apareció a su lado. «Don Antonio, en 10 minutos sería el discurso, cuando usted guste». Antonio asintió sin despegar la vista del fondo del jardín. «Dime una cosa», dijo, la muchacha que llegó de último momento. «¿Cómo se llama?» Rodrigo consultó algo en su teléfono. «Mariflor, don Antonio, Mariflor Sandoval». Antonio repitió el nombre en silencio, sin razón aparente, como cuando uno guarda algo en un lugar sin saber todavía para qué va a necesitarlo. «Avísame cuando sea el momento», dijo, y siguió caminando. Rodrigo dio la señal con una discreción que Antonio agradeció. Solo un gesto con la cabeza desde el otro lado del jardín, nada que interrumpiera las conversaciones ni llamara la atención antes de tiempo. Antonio dejó el vaso que tenía en la mano sobre la mesa más cercana, se acomodó el saco con ese movimiento automático que uno aprende cuando lleva años presentándose frente a personas que lo observan, y caminó hacia el estrado junto a la fuente. El jardín fue bajando el volumen gradualmente, como siempre pasa cuando alguien con cierto peso en una habitación se mueve hacia el centro, no porque Antonio lo pidiera, sino porque su sola presencia generaba ese efecto, el efecto de alguien que no necesita pedir silencio para obtenerlo. Era algo que Valeria siempre le decía con una mezcla de admiración y broma, que él entraba a los lugares como si ya fueran suyos, aunque nunca los hubiera pisado.
Él nunca supo si era un elogio o una observación. Probablemente las dos cosas. Se paró frente al micrófono, miró al jardín, 40 y tantas personas mirándolo de vuelta con esa expresión particular de quien espera ser emocionado o al menos entretenido. Y Antonio sintió lo mismo que había sentido desde que llegó esa tarde, que estaba en el lugar equivocado, haciendo lo correcto por las razones correctas, pero sin ninguna de las fuerzas que se necesitan para que algo así valga la pena. Abrió la boca para empezar. Fue entonces cuando Marcelo apareció a su lado. No corrió, no llamó la atención, simplemente caminó desde el fondo del jardín con ese paso parejo que tenía y se plantó junto a su padre frente a todos, sin pedir permiso ni explicación, como si siempre hubiera sido parte del plan. Antonio lo miró. Marcelo no lo miró a él sino al jardín, a todas esas caras conocidas y desconocidas al mismo tiempo, y hubo algo en su expresión que no era nerviosismo ni desafío, sino algo más parecido a una decisión tomada con calma. «Papá», dijo Marcelo, en voz suficientemente baja para que solo Antonio escuchara, «antes de que digas algo, ¿te acuerdas de la promesa que me hiciste?» Antonio sintió el jardín entero desaparecer por un segundo. La promesa. Sí, se acordaba. Claro que se acordaba. Había sido 5 meses después de la muerte de Valeria. Una noche en que Marcelo no podía dormir, y fue a buscarlo a la oficina donde Antonio se había quedado trabajando hasta las 2 de la mañana, porque era la única forma que encontraba de no pensar. Marcelo se había sentado frente a él en silencio durante un rato largo, y luego había dicho, con esa calma que ya empezaba a desarrollar, que no quería que su papá se casara con alguien que no lo quisiera a él. No lo dijo con miedo ni con egoísmo, lo dijo como una observación honesta, como alguien que pone una condición razonable sobre la mesa. Y Antonio, que en ese momento habría prometido cualquier cosa que le devolviera algo parecido a la normalidad a su hijo, le dijo que de acuerdo, que solo se casaría con quien Marcelo eligiera. Lo dijo sin pensar que alguna vez tendría consecuencias reales. Lo dijo porque era la verdad más fácil de esa noche. «Me acuerdo», dijo Antonio. «¿La sigues cumpliendo?» «Sí». Marcelo asintió una vez. Luego giró levemente la cabeza hacia el fondo del jardín, hacia donde Mariflor seguía moviéndose entre las mesas con la charola, sin notar que 40 personas la estaban a punto de mirar sin que ella lo supiera ni lo hubiera pedido. Luego volvió a mirar a su padre. «Es ella», dijo. Antonio no respondió de inmediato. Procesó las 2 palabras con una lentitud que por fuera no se veía, pero que por dentro era un momento completo. Un momento con su propio peso y su propio silencio. Miró a su hijo. Marcelo lo miraba de vuelta sin parpadear, sin dramatismo, con esa honestidad desconcertante que a veces hacía que Antonio no supiera si estaba hablando con su hijo de 10 años o con alguien que llevaba mucho más tiempo en este mundo de lo que los años indicaban. «Marcelo, me habló como si yo importara», dijo el niño, simplemente, «no como los demás». Y eso fue todo. No hubo más explicación, porque no hacía falta. Antonio entendió en ese momento, con una claridad que no buscó y que no pudo rechazar, que su hijo no estaba siendo impulsivo ni caprichoso, estaba siendo exactamente lo que siempre había sido, honesto. Honesto de una forma que los adultos pierden con los años y que Marcelo todavía conservaba intacta, esa capacidad de reconocer cuando algo es real sin necesitar tiempo ni análisis para confirmarlo. El jardín seguía en silencio, esperando. 40 pares de ojos sobre los dos. Antonio miró hacia donde estaba Mariflor. Ella había notado el silencio del jardín y había levantado la vista de las mesas, y en ese momento sus ojos se encontraron con los de Antonio por primera vez de frente y con distancia corta. No había reconocimiento en su mirada, no sabía quién era él más allá de ser el dueño de la mansión, y había algo en esa ignorancia que resultaba, en el contexto de ese jardín lleno de personas que lo conocían demasiado bien y lo usaban demasiado cómodamente, casi refrescante. Entonces Antonio tomó una decisión. No fue una decisión romántica ni calculada, fue la decisión de un hombre que lleva 47 minutos sosteniendo una mentira colectiva y que de pronto encuentra en la pregunta sin filtro de su hijo de 10 años una razón para no seguir sosteniéndola. Si todos querían un espectáculo, si todos habían venido a ese jardín a representar algo que ya no existía, entonces que hubiera espectáculo de verdad, uno que nadie estuviera esperando. Caminó hacia Mariflor.
Ella lo vio venir y no se movió, aunque algo en su expresión cambió levemente, la expresión de alguien que no sabe qué está pasando, pero que tiene suficiente compostura para no demostrarlo. Antonio llegó hasta donde ella estaba, junto a una de las mesas del fondo, con la charola todavía en las manos y los ojos abiertos, con una pregunta que aún no había formulado. «Buenas tardes», dijo Antonio. «Buenas tardes», respondió Mariflor, con una voz pareja que no delató nada. Antonio extendió la mano hacia la charola, no para quitársela, sino como un gesto que indicaba que podía soltarla, que alguien más se haría cargo. Ella dudó un segundo, y luego la depositó sobre la mesa sin preguntar. Entonces Antonio, sin apartar la vista del jardín que los observaba en un silencio que ya era casi físico, se inclinó levemente hacia ella y habló en voz muy baja, lo suficientemente baja para que solo Mariflor pudiera escucharlo. «Lo que voy a pedirte no tiene ningún sentido y lo sé», dijo, «pero necesito que finjas que me conoces y que aceptas casarte conmigo». Mariflor tardó exactamente 3 segundos en responder. Antonio los contó. «Perdón», dijo ella, en el mismo volumen bajo, con una expresión que mezclaba el desconcierto con algo que podría haber sido el principio de una carcajada si la situación hubiera sido menos absurda. «Sé que es una locura», dijo Antonio. «Puedes decir que no y nadie va a saber lo que te pregunté. Pero si dices que sí, te explico todo después y me hago responsable de cualquier consecuencia». Mariflor lo miró de una forma que Antonio no estaba acostumbrado a recibir, sin el filtro del dinero, ni del apellido, ni de todo lo que representaba para las personas que lo conocían. Lo miró como lo que era en ese momento, un hombre parado frente a ella pidiéndole algo completamente irracional, con una seriedad que, paradójicamente, era lo único que hacía que la petición no fuera completamente ridícula. «¿Su hijo me escogió a mí?», preguntó ella en voz baja. «Sí». Ella procesó eso. Ella miró hacia donde estaba Marcelo, que los observaba desde el estrado con las manos en los bolsillos, y una expresión que no era la de un niño que acaba de armar un caos, sino la de uno que acaba de hacer algo que le parecía completamente lógico. Luego volvió a mirar a Antonio. «¿Por qué su hijo me escogió a mí si apenas me conoce?» «Esa», dijo Antonio, «es exactamente la misma pregunta que yo me estoy haciendo». Hubo un silencio de 2 segundos que en ese jardín lleno de gente silenciosa se sintió muy largo. «Está bien», dijo Mariflor. Antonio no cambió la expresión. Asintió una vez, le ofreció la mano, y ella la tomó con una firmeza que no esperaba. La firmeza de alguien que cuando decide algo lo decide completo, aunque no entienda todavía todas las implicaciones. Caminaron juntos hacia el estrado donde Marcelo los esperaba, y cuando el jardín entero vio a Antonio Herrera llegar de la mano de una mujer que nadie conocía, con ropa de calle y sin ninguna de las credenciales que ese ambiente exigía, el silencio que ya existía se convirtió en algo diferente. No en escándalo todavía, sino en ese momento previo al escándalo en que todos retienen el aire al mismo tiempo. Antonio tomó el micrófono. «Buenas tardes a todos», dijo con la misma voz de siempre, sin nerviosismo ni explicación. «Muchos de ustedes saben que hace un tiempo le hice una promesa a Marcelo. Le prometí que si algún día volvía a casarme, sería con quien él eligiera». Hizo una pausa corta. «Esta tarde mi hijo eligió». El jardín estalló. No en aplausos, sino en ese ruido simultáneo de 40 personas reaccionando al mismo tiempo con distintas emociones: sorpresa, incredulidad, indignación apenas disimulada, y en algún rincón, aunque Antonio no lo buscó, algo que podría haber sido alivio. Mariflor estaba parada a su lado sin soltar su mano, con la espalda recta, y una expresión que no era de susto, sino de alguien procesando una cantidad inusual de información en muy poco tiempo, con una compostura que Antonio, en medio de todo, no pudo dejar de notar. Marcelo los miró a los dos, y por primera vez en toda esa tarde sonrió. Remedios Vidal tenía 62 años, y la costumbre de decir las cosas difíciles con una voz tan tranquila que uno tardaba unos segundos en darse cuenta de que le acababan de decir algo difícil. Era la hermana mayor de Valeria, la que había criado a las demás cuando su madre enfermó, y cargaba esa historia con una dignidad que Antonio siempre había respetado, aunque no siempre le resultara fácil. La encontró en la sala principal de la mansión, sentada en el sillón junto a la ventana que daba al jardín, con una taza de té que claramente nadie le había traído, sino que ella misma había ido a buscar,
porque Remedios no esperaba que las cosas le llegaran, las buscaba. Se levantó cuando lo vio entrar. «Antonio», dijo, con ese tono que usaba cuando quería que uno supiera que la conversación iba a ser seria sin necesidad de anunciarlo. «Remedios», respondió él, y se sentó frente a ella porque quedarse de pie habría sido una forma de decir que no tenía tiempo, y Remedios merecía que él tuviera tiempo. Hubo un silencio breve. Ella lo miró con esa mirada directa y sin ornamento, la mirada de alguien que lleva toda la vida leyendo situaciones y que ya leyó esta antes de que él se sentara. «¿Quién es esa muchacha?», preguntó. «Se llama Mariflor», dijo Antonio. «Llegó hoy a trabajar en el evento». Remedios no cambió la expresión. «Lo sé», dijo. «Lo que te pregunté es quién es». «Todavía no lo sé bien», dijo Antonio, y lo dijo con una honestidad que no buscaba desarmar a Remedios, sino que era simplemente la verdad. «Pero Marcelo la escogió, y yo le prometí que respetaría eso». Remedios sostuvo su mirada un momento. Luego miró hacia la ventana, hacia el jardín donde todavía quedaban algunos grupos dispersos, y cuando volvió a mirarlo, había algo en su expresión que no era enojo, sino algo más parecido a cansancio, el cansancio de alguien que entiende más de lo que quisiera. «Marcelo tiene 10 años, Antonio». «Lo sé. Entonces sabes también que un niño de 10 años no puede tomar ese tipo de decisiones». Remedios lo dijo sin dureza, con esa calma suya que hacía que las cosas sonaran como hechos aunque fueran opiniones. «No fue una decisión sobre un juguete ni sobre a dónde ir de vacaciones», dijo Antonio. «Fue una decisión sobre una persona. Y Marcelo tiene una claridad para leer a las personas que la mayoría de los adultos en ese jardín no tienen». Remedios abrió la boca para responder y Antonio levantó una mano, no para callarla, sino para pedirle un segundo. «Antes de que me digas lo que piensas, quiero preguntarte algo», dijo. «¿Cuántas veces hablaste con Marcelo hoy?» Remedios no respondió de inmediato. «Le dije que estaba guapo», dijo al final. «Sí», dijo Antonio, «igual que todos los demás». Y él lo notó, Remedios. Lo nota siempre. Esa muchacha que no sabía quién era él ni quién era yo, se paró frente a él sin agenda y le habló como si importara. Y eso, para un niño que lleva un año rodeado de gente que lo saluda de compromiso, no es un detalle menor. Remedios lo miró en silencio. Había algo en su expresión que estaba procesando, algo que no era derrota pero que se le parecía, la expresión de alguien que reconoce un argumento válido aunque no le guste completamente. «No estoy diciendo que la muchacha sea mala persona», dijo finalmente. «Estoy diciendo que no la conoces, que Marcelo no la conoce, que lo que pasó hoy fue un momento, no una base». «Tienes razón», dijo Antonio, «y no estoy casándome con nadie mañana, pero tampoco voy a ignorar lo que pasó porque les resulte incómodo a los que estaban en ese jardín». Remedios dejó la taza sobre la mesa lateral, con un movimiento tranquilo, y se recostó levemente en el sillón, con esa postura de alguien que está pensando y que no tiene prisa por terminar de pensar. Antonio la conocía lo suficiente para saber que ese silencio no era rendición, sino reorganización, que Remedios nunca abandonaba una conversación importante sin decir lo último que tenía que decir. «Valeria te quería mucho», dijo ella con una voz que había bajado un tono, «y quería a Marcelo con todo. Pero también era una mujer que entendía que las cosas tienen su tiempo y su forma, que no todo lo que parece real en un momento lo es cuando pasa el tiempo». Antonio no respondió inmediatamente. Dejó que las palabras estuvieran en el espacio entre los dos sin apresurarse a contestarlas, porque Remedios no merecía una respuesta rápida, sino una honesta. «Valeria también sabía reconocer a las personas», dijo al final. «Era lo que mejor hacía, y su hijo heredó eso. Así que si Marcelo reconoció algo en esa muchacha, yo no tengo razones para dudarlo. Al menos no todavía». Remedios lo miró un momento más. Luego asintió una sola vez, con esa austeridad suya que era la forma más alta de respeto que sabía dar. «Cuida a ese niño, Antonio», dijo. «Es lo único que hago», respondió él. Se levantó, se inclinó levemente para darle un beso en la frente a Remedios, que lo recibió con la misma quietud con que recibía todo, y salió de la sala. El pasillo que conectaba con la galería lateral estaba vacío y en silencio, lejos del ruido que todavía quedaba afuera. Antonio caminó por él con ese paso que tenía cuando necesitaba pasar de una cosa a otra, sin que el espacio entre las dos lo absorbiera, y cuando llegó a la galería y giró hacia la sala interior donde había dejado a Mariflor,
La encontró de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano y una expresión que le dijo que algo había cambiado en los últimos minutos. Ella levantó la vista cuando lo escuchó entrar. «Tengo que ir a recoger a mi hija», dijo sin preámbulo. «Mi mamá me acaba de avisar que no se siente bien y Joana está sola con ella». Antonio no dudó. «Te llevo». Mariflor frunció levemente el ceño. «No es necesario». «No dije que fuera necesario», dijo Antonio. «Dije que te llevo». Ella lo miró un segundo con esa forma suya de evaluar antes de responder. «Vivo lejos», dijo, como si eso fuera un argumento. «Tengo coche», dijo él, como si no lo fuera. Algo en la expresión de Mariflor se movió. No exactamente una sonrisa, sino el principio de una. Algo que llegó y se fue rápido, pero que Antonio alcanzó a ver. «Está bien», dijo. Salieron por la entrada lateral de la mansión, lejos del jardín y de los últimos parientes que todavía estaban recogiendo sus cosas y sus conversaciones. Rodrigo interceptó a Antonio en el camino con una mirada que era una pregunta, y Antonio le dijo con un gesto que todo estaba bajo control, que se encargara del cierre del evento, y siguió caminando. El coche estaba en la parte delantera, un vehículo discreto para los estándares de Antonio, que prefería no moverse en nada que llamara más atención de la necesaria en su vida cotidiana. Mariflor se subió al asiento del copiloto con esa misma naturalidad con que hacía todo, sin hacer comentarios sobre el coche ni sobre nada, y le dio la dirección con una precisión que indicaba que estaba acostumbrada a orientar a gente en espacios que no conocían. Salieron de la mansión y el silencio del trayecto no fue incómodo. Fue el silencio de dos personas que ya dijeron cosas importantes y que no necesitan llenarlo todo con más palabras. Antonio manejó y Mariflor miró por la ventana, y durante un rato ninguno de los dos dijo nada, y eso también fue una forma de conocerse. Fue ella quien habló primero, sin apartar la vista de la ventana. «¿Qué va a pasar mañana?», preguntó. «¿Con qué?». «Con todo esto, con lo que dijo frente a todos, con lo que esperan que haga». Antonio pensó la respuesta antes de darla. «Mañana van a querer explicaciones», dijo. «Los parientes, los conocidos, la gente que no estaba pero que ya sabe porque alguien les contó. Van a querer saber quién eres y qué significa lo que pasó». «¿Y qué les va a decir?». «La verdad», dijo Antonio, «que mi hijo tomó una decisión y que yo la respeto, que no hay más que eso por ahora». Mariflor procesó eso. «La gente no va a conformarse con eso», dijo. «La gente nunca se conforma con nada», dijo Antonio, «pero eso no es mi problema. Mi problema es Marcelo». Y Marcelo esta tarde fue el único en todo ese jardín que hizo algo completamente honesto. Mariflor giró la cabeza y lo miró de perfil mientras él manejaba. Lo miró un momento sin decir nada, con esa atención que ponía cuando algo le parecía relevante pero que todavía estaba evaluando. «¿Usted siempre habla así?», preguntó. «¿Cómo?». «Directo, sin rodeos». «Intento», dijo Antonio. «No siempre lo logro». «Hoy sí lo logró», dijo ella, y volvió a mirar por la ventana. Llegaron a la colonia donde vivía Mariflor 20 minutos después. Era un barrio ordenado y sencillo, con casas pequeñas y árboles en las banquetas y esa atmósfera particular de los lugares donde la gente vive de verdad, sin escenografía. Antonio estacionó frente a la dirección que ella le había dado y los dos se quedaron un segundo sin moverse, con el motor apagado y la tarde ya completamente convertida en noche afuera. «Gracias por traerme», dijo Mariflor. «Gracias por quedarte», dijo Antonio. Ella asintió, abrió la puerta y bajó, y cuando ya estaba en la banqueta se dio vuelta y lo miró a través de la ventana abierta. «Su hijo es extraordinario», dijo. «Lo sé», dijo Antonio. «Cuídemelo». Ella lo dijo con una sencillez que no pedía nada pero que dejaba algo. Antonio asintió, y antes de que ella cerrara la puerta sacó el teléfono y le mandó su número en un mensaje sin palabras, solo el número, sin pedirle el suyo ni decirle que lo llamara. Ella lo vio en la pantalla, lo guardó en silencio y cerró la puerta. Antonio se quedó un momento con las manos en el volante, escuchando el silencio de esa calle tranquila, sin poder nombrar exactamente lo que sintió quedarse en el coche junto con él. Luego arrancó y condujo de regreso a la mansión donde Marcelo lo esperaba, y durante todo el trayecto de vuelta no pensó en los parientes ni en las explicaciones que vendría a buscar mañana, sino en una sola frase que Mariflor había dicho en la galería, que Marcelo la había mirado como si la reconociera,
y en lo mucho que esa frase se parecía a algo que Antonio llevaba un año sin saber cómo buscar. Mariflor no durmió bien. No fue por angustia ni por miedo exactamente, sino por esa clase de insomnio que viene cuando la cabeza no encuentra dónde apoyarse, porque todo lo que tiene para procesar es demasiado nuevo y demasiado raro como para acomodarlo en algún lugar conocido. Se quedó acostada mirando el techo de su cuarto con Joana, dormida en el cuarto de al lado, y su mamá respirando tranquila después de que el malestar de la noche anterior resultó ser solo el cansancio de una mujer de 68 años que había tenido un día largo. Y en ese silencio de la madrugada Mariflor repasó lo que había pasado con la misma sensación de quien revisa un sueño para verificar que fue real. Era real. Había ido a trabajar a una mansión de última hora. Había conocido a un niño triste con una moña a Burdeos. Había terminado parada frente a 40 desconocidos de la mano de un hombre que no conocía, mientras ese mismo niño le decía a su padre que ella era la indicada. Eso había pasado. Y ese mismo hombre la había llevado a su casa en silencio, con una tranquilidad que no era frialdad, sino la tranquilidad de alguien que no necesita llenar todo el espacio con palabras. Y antes de que ella bajara del coche, le había dado su número con una sencillez que no tenía ninguna carga, sin pedirle el suyo, sin decirle que lo llamara, solo dejándolo ahí como una puerta que podía abrir o no. Lo había guardado sin decir nada. Se levantó a las 6:30, porque Joana tenía que estar en la escuela a las 8 y porque quedarse en la cama pensando no era algo que Mariflor se permitiera por mucho tiempo. Hizo el desayuno, escuchó a su hija hablar de un proyecto de ciencias que tenía que entregar el jueves, respondió las preguntas de su mamá sobre cómo había ido el trabajo de la noche anterior con un bien sin novedad, que técnicamente no era una mentira, sino una omisión estratégica. Y cuando Joana salió por la puerta con la mochila al hombro y su mamá se instaló frente a la televisión con su café, Mariflor se sentó en la mesa de la cocina con su propio café y el teléfono boca abajo frente a ella. Lo volteó. Tenía 12 mensajes, 3 de la colega que le había pasado el contacto del evento, todos con signos de interrogación, y un audio que Mariflor no abrió todavía. 4 de números desconocidos que no decían quiénes eran, pero cuyo tono en los 2 primeros caracteres ya le indicaba que no eran felicitaciones. 2 de amigas que claramente habían escuchado algo de alguien. Y uno, el último en llegar, de un número que no tenía guardado pero que reconoció porque era el mismo que había recibido la noche anterior. Lo abrió. Decía: «Buenos días. Marcelo preguntó por ti esta mañana». Sin más. Mariflor leyó el mensaje 2 veces. Luego dejó el teléfono sobre la mesa y tomó un sorbo de café y miró por la ventana de la cocina hacia la calle, donde los vecinos empezaban su día con esa normalidad cotidiana que de pronto le resultó extrañamente reconfortante. Luego tomó el teléfono y respondió: «Buenos días». ¿Qué preguntó? La respuesta llegó rápido, lo cual le dijo que Antonio también estaba despierto desde temprano y que probablemente también había tenido una noche más larga de lo habitual. Preguntó si ibas a volver. Mariflor leyó eso y no supo de inmediato qué responder, no porque no tuviera una respuesta, sino porque cualquier respuesta que diera iba a significar algo, y todavía estaba en el proceso de entender qué quería que significara. Escribió: «No sé», y luego, antes de que pudiera arrepentirse, añadió: «¿Usted qué le respondió?». 3 puntos de escritura. Luego, que no lo sabía, que dependía de ti. Mariflor soltó el aire lentamente. Abrió el audio de su colega. Era exactamente lo que esperaba. Una voz entre divertida e incrédula, preguntándole qué había pasado, que alguien que estuvo en el evento le había contado algo pero quería escucharlo de su boca, que le marcara cuando pudiera. Mariflor lo cerró sin responder todavía. No porque no quisiera hablar con ella, sino porque todavía no tenía las palabras ordenadas para contarlo sin que sonara a algo que no era. Lo que sí hizo fue llamar a la única persona cuya opinión le importaba de verdad en ese momento. Su hermana Carmen vivía a 40 minutos en camión y trabajaba en un taller de costura desde las 9, pero antes de las 9 siempre estaba disponible porque Carmen era de las personas que se levantan con tiempo de sobra para todo. Contestó al segundo timbre. «¿Qué pasó?», dijo sin saludo, porque entre ellas los saludos eran un trámite que hacía mucho habían eliminado. «Anoche pasó algo raro», dijo Mariflor.
«¿Qué tan raro?» «Muy raro». Carmen escuchó todo sin interrumpir, que era su forma de escuchar cuando algo le parecía serio. Mariflor le contó desde el principio, desde la llamada de última hora, hasta el momento en que bajó del coche frente a su casa, y cuando terminó, hubo un silencio de varios segundos que en Carmen significaba que estaba pensando de verdad y no solo reaccionando. «¿Y tú qué sientes?», preguntó Carmen al final. «No sé todavía. ¿Pero qué sientes? ¿No qué piensas?». Mariflor consideró eso. Había una diferencia y Carmen siempre la señalaba, porque Mariflor tenía la tendencia de convertir todo en análisis, cuando en realidad lo que necesitaba era reconocer primero lo que tenía adentro. «Siento que algo fue real», dijo. «No sé si fue él, o el niño, o los dos, pero algo de anoche fue real de una forma que no esperaba». «¿Y te da miedo?». «Me da respeto», dijo Mariflor. «Que no es lo mismo». Carmen procesó eso. «¿Tiene buena pinta el señor?», preguntó y Mariflor escuchó en su voz que estaba sonriendo. «Carmen, solo pregunto». «Sí», dijo Mariflor, a pesar de sí misma. «Tiene buena pinta». «Ok», dijo Carmen con esa economía suya. «Entonces no lo ignores. No le corras, no te aceleres, pero no lo ignores». Mariflor asintió aunque su hermana no pudiera verlo. «¿Y Joana?», preguntó Carmen. «Joana no sabe nada todavía». «Bien. Primero tú, luego ella». Mariflor sabía que Carmen tenía razón. Joana era lo primero siempre. Pero precisamente porque era lo primero necesitaba que Mariflor llegara a ella con las cosas ya procesadas y no en medio del proceso. «Gracias», dijo Mariflor. «Para eso estoy», dijo Carmen. «Ahora ve a trabajar y deja de darle vueltas». Colgaron y Mariflor se quedó con el teléfono en la mano mirando la pantalla. Luego abrió el hilo de mensajes con Antonio y escribió: «¿Puedo hablar con Marcelo?». Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Luego, claro. Un momento. Pasaron 2 minutos. Luego llegó un mensaje desde el mismo número pero con una voz diferente. Una voz que Mariflor reconoció aunque solo la hubiera escuchado una vez la tarde anterior. «Hola, soy Marcelo. Mi papá me prestó el teléfono». Mariflor sonrió sin darse cuenta. Escribió: «Hola Marcelo, ¿cómo amaneciste? Bien. ¿Tú?». «Bien también. ¿Vas a venir?». Mariflor miró esa pregunta un momento. 3 palabras sin adorno, sin estrategia, con esa honestidad directa que había notado la tarde anterior en el jardín y que ahora llegaba por escrito con la misma fuerza. Escribió: «No lo sé todavía. ¿Por qué quieres que vaya?». Hubo una pausa más larga esta vez. Luego: «Porque con mi mamá me sentía así». Mariflor leyó eso, y algo en el pecho se le movió con una lentitud que no fue dramática sino profunda, como cuando algo pesado se desplaza despacio, pero uno siente cada centímetro del movimiento. No respondió de inmediato. Se levantó, lavó su taza, se apoyó en el fregadero mirando el patio pequeño de su casa, donde Joana tenía una maceta con un girasol que todavía no había florecido del todo, y estuvo ahí un momento con esa frase de Marcelo ocupando todo el espacio de su cabeza. «Porque con mi mamá me sentía así». No era una manipulación. Un niño de 10 años no construye ese tipo de manipulación. Era simplemente la verdad más directa que alguien le había dicho en mucho tiempo, y eso era exactamente lo que la hacía tan difícil de sostener y tan imposible de ignorar. Volvió a la mesa y escribió: «Voy a ver si puedo ir esta semana. ¿Te parece?». La respuesta llegó en segundos. «Sí». Luego, después de una pausa: «Gracias, Mariflor». Ella guardó el teléfono en la bolsa, recogió sus cosas y salió a buscar su siguiente turno del día, que era en una cafetería a 12 minutos caminando. Mientras caminaba pensó en lo que Carmen le había dicho: «No lo ignores», y pensó en Joana y en su mamá, y en los mensajes de los números desconocidos que todavía no había contestado, y pensó en Antonio manejando de regreso a su mansión la noche anterior con esa expresión que ella había visto de perfil mientras él miraba el camino, una expresión que no era de hombre satisfecho con lo que había hecho, sino de hombre que acaba de abrir una puerta y que todavía no sabe bien a qué da. Llegó a la cafetería, se puso el delantal, saludó a sus compañeros con la normalidad de siempre y empezó su turno. Pero durante toda la mañana, entre pedidos y mesas y el ruido habitual del lugar, una parte de su cabeza siguió en esa pregunta de Marcelo: «¿Vas a venir?». Y en la respuesta que ella le había dado, que no era un sí pero que tampoco era un no, y que ambos sabían exactamente lo que significaba.
A la 1 de la tarde, en su descanso, abrió el teléfono y encontró un mensaje de Antonio que había llegado hacía 20 minutos. Decía: «Marcelo está contento. Gracias por escribirle». Y luego, después de un punto y aparte: «Sé que esto es mucho. No tienes que decidir nada hoy». Mariflor leyó eso 2 veces. Luego escribió: «Lo sé. Gracias por decirlo». Y guardó el teléfono. Afuera la calle seguía su ritmo de martes normal, con sus ruidos y su gente, y su indiferencia cotidiana a todo lo que no fuera propia, y Mariflor se terminó su café de descanso, mirando por la ventana de la cafetería, con esa sensación particular de quien sabe que algo cambió pero que todavía no puede ver con claridad la forma que va a tomar ese cambio. Solo sabía que Marcelo le había dicho que con ella se sentía como con su mamá, y que eso no era algo que uno pudiera simplemente doblar y guardar en un cajón como si no hubiera pasado. Mariflor llegó a la mansión el jueves por la tarde. No fue una decisión que tomó de golpe, sino una que fue tomando sola mientras los días pasaban, y los mensajes con Marcelo se volvían una costumbre pequeña y natural, sin forzar nada, sin agenda. Él le contaba cosas del colegio. Ella le respondía con preguntas que lo hacían pensar, y en algún punto de esa semana, Mariflor se dio cuenta de que ya no estaba evaluando si quería conocerlo mejor, sino que simplemente ya lo estaba conociendo. Antonio aparecía al principio y al final de esos intercambios con una discreción que no era distancia sino respeto, como alguien que entiende que hay cosas que necesitan su propio ritmo para ser reales. El jueves Antonio le escribió en la mañana preguntándole si quería venir a tomar café esa tarde, que Marcelo había preguntado si podía invitar también a Joana. Mariflor leyó eso y sintió algo aflojarse en el pecho, porque la inclusión de Joana no venía de ella sino del niño. Y eso le dijo más sobre Marcelo que cualquier cosa que hubiera podido decirle en una conversación. Le preguntó a Joana en el almuerzo, sin preámbulo ni preparación excesiva, con la misma naturalidad con que le preguntaría si quería ir al parque. Le dijo que un niño de su edad la había invitado a jugar en una casa grande y que si quería ir. Joana la miró con esa expresión suya de evaluación tranquila y preguntó si había jardín. Mariflor le dijo que sí. Joana dijo que está bien y siguió comiendo. Y eso fue todo. Llegaron a las 4. Antonio abrió la puerta él mismo, sin asistentes ni protocolo, con una camisa sencilla y una expresión que era la más relajada que Mariflor le había visto desde que lo conocía. Marcelo apareció detrás de él casi de inmediato, con esa energía contenida de quien lleva rato esperando sin querer que se note. Miró a Joana con la misma atención directa que ponía en todo, y Joana lo miró de vuelta con la misma calma con que miraba todo lo nuevo, sin prisa por decidir qué pensar. «Tengo un telescopio», le dijo Marcelo sin más preámbulo. «¿De verdad?», dijo Joana. «Sí. ¿Quieres verlo?». «Sí». Y se fueron los dos hacia adentro como si se conocieran de antes, o como si no necesitaran conocerse de antes para entenderse, y Antonio y Mariflor se quedaron en la entrada mirando cómo desaparecían por el pasillo con esa velocidad particular de los niños que encuentran un punto en común y no necesitan más para arrancar. Antonio la miró. «Café», dijo. «Café», confirmó ella. Se sentaron en la terraza que daba al jardín, lejos del espacio donde había sido el evento del sábado anterior, pero dentro de la misma propiedad, y algo en ese detalle le resultó significativo a Mariflor sin que pudiera explicar exactamente por qué. Era el mismo lugar pero sin la escenografía, sin las luces ni las mesas vestidas, ni los grupos de adultos con sus conversaciones de compromiso. Solo el jardín real, con su pasto y sus cipreses y la luz de la tarde cayendo sobre todo sin pedir permiso. Hablaron durante 2 horas, no de lo que había pasado el sábado, ni de lo que significaba, ni de hacia dónde iba, sino de cosas que importaban de otra forma, de cómo Antonio había aprendido a cocinar después de que Valeria murió, porque Marcelo necesitaba comer y él no podía depender de nadie para eso, de cómo Mariflor había empezado a hacer trabajo de eventos por las noches para complementar el turno de la cafetería, porque Joana necesitaba útiles y su mamá necesitaba medicamentos y las cuentas no esperaban. Hablaron de lo que sus hijos los habían enseñado sin proponérselo, de los momentos en que uno se da cuenta de que está criando a alguien, pero que ese alguien también lo está formando a uno. Hablaron con esa honestidad que ya era un tono establecido entre ellos desde la primera conversación en la galería,
sin adornos y sin poses, y el café se enfrió, y ninguno de los dos lo notó hasta que ya era tarde. En algún momento, Marcelo y Joana aparecieron en la terraza. Joana tenía en la mano un dibujo que había hecho en una libreta que Marcelo le había prestado. Un dibujo del telescopio con una estrella encima que tenía esa precisión particular de los niños que dibujan en serio. Marcelo la miraba con esa expresión de quien acaba de descubrir algo que le parece valioso. «Dibuja muy bien», le dijo Marcelo a Mariflor, señalando a Joana con un gesto de cabeza, con la misma naturalidad con que habría dicho cualquier otra observación. «Lo sé», dijo Mariflor. «Yo no sé dibujar», dijo Marcelo. «Yo te enseño», dijo Joana sin levantar la vista del dibujo. Marcelo procesó eso con seriedad, como procesaba todo. «Ok», dijo. Antonio miró a Mariflor. Ella lo miró a él, y en ese intercambio de miradas no había necesidad de decir nada, porque lo que estaba pasando frente a ellos era suficientemente claro y suficientemente real como para no necesitar palabras encima. Los cuatro se quedaron en la terraza hasta que la luz cambió de tarde a noche sin que nadie lo decidiera, simplemente porque nadie quiso irse antes. Mariflor pensó en ese momento en lo que Carmen le había dicho el lunes. Primero tú, luego ella, y entendió que las dos cosas estaban pasando al mismo tiempo y que eso no era un error sino exactamente como debía ser. Cuando Joana empezó a bostezar, Mariflor supo que era hora de irse. Se levantó y Joana la siguió con el dibujo todavía en la mano, que Marcelo le había dicho que se llevara. Antonio los acompañó hasta la entrada, y en el camino, Marcelo caminó junto a Mariflor con esa cercanía natural que había tenido desde el primer día, sin pedirla ni anunciarla, simplemente estando ahí, en la puerta, mientras Joana le mostraba el dibujo a Antonio con esa seriedad suya. Marcelo jaló levemente la manga de Mariflor. Ella se agachó hasta su nivel. «¿Vas a volver?», preguntó en voz baja. «Sí», dijo Mariflor, y esta vez no había duda en la respuesta ni espacio para interpretación. Era un sí completo, del tipo que uno dice cuando ya terminó de evaluar y simplemente sabe. Marcelo asintió una vez, con esa gravedad suya que siempre tenía algo de adulto y algo de niño al mismo tiempo. Luego dijo todavía en voz baja, con una honestidad tan directa, que Mariflor tuvo que respirar despacio, para no dejar que se le notara lo que le hizo adentro. «Me alegra que mi papá te haya pedido que fingieras, porque yo no estaba fingiendo». Mariflor lo miró un segundo. Luego le puso una mano en el hombro con suavidad. «Yo tampoco», dijo. Se enderezó. Antonio estaba mirándola desde donde estaba con Joana, no con urgencia, sino con esa atención quieta que le era propia, y cuando sus ojos se encontraron, Mariflor no apartó los suyos. Hubo algo en ese momento que no era declaración ni promesa, pero que tenía el peso de las dos cosas, algo que los dos reconocieron sin necesidad de nombrarlo, porque a veces las cosas más reales son exactamente las que no necesitan ser dichas para existir. Salieron. Joana le tomó la mano a Mariflor en la banqueta, con ese gesto automático que tenía cuando estaba cansada y contenta al mismo tiempo, y mientras caminaban hacia donde estaba estacionado el coche que Antonio había insistido en llamarles, Joana miró hacia arriba y dijo: «Marcelo dice que el sábado hay luna llena y que se ve mejor con el telescopio. ¿Te invitó a verla?». «Nos invitó a las dos», dijo Joana, con una simplicidad que no tenía ninguna carga, pero que lo contenía todo. Mariflor la miró. «¿Y tú quieres ir?». Joana pensó un segundo con esa seriedad suya. «Sí», dijo. «Marcelo es buena persona». «¿Cómo sabes?». «Porque me prestó su libreta sin que yo se la pidiera», dijo Joana, como si eso fuera la medida más obvia del mundo para evaluar a una persona, y quizás lo era. Mariflor sonrió. Una sonrisa real, de las que llegan solas sin que uno las convoque, de las que aparecen cuando algo afuera coincide con algo adentro que llevaba tiempo esperando coincidir con algo. El coche llegó. Subieron. Y mientras la ciudad pasaba por la ventana con sus luces y su ruido y su indiferencia cotidiana, Mariflor sacó el teléfono y le escribió a Antonio: «El sábado de la luna llena. Ahí vamos a estar». La respuesta llegó antes de que guardara el teléfono. Decía: «Los cuatro», 2 palabras, sin más. Pero en esas 2 palabras estaba todo lo que hacía 3 días era imposible, y que ahora era simplemente lo que seguía, la promesa más pequeña y más completa que alguien le había hecho en mucho tiempo,
no con flores ni con discursos, sino con 2 palabras que incluían a sus hijos y los ponían al centro de todo, que era exactamente donde debían estar. Joana se quedó dormida, apoyada en su hombro antes de llegar a casa. Mariflor no se movió para no despertarla, y se quedó así, con su hija dormida encima, y el teléfono en la mano, y esas 2 palabras en la pantalla, mirando la ciudad pasar, y sintiendo por primera vez en mucho tiempo que lo que venía no daba miedo sino ganas. Y eso para Mariflor era suficiente. Era más que suficiente. Era exactamente lo que necesitaba para saber que esta vez, sin buscarlo, sin planearlo, llegando de última hora con ropa de calle a un lugar que no conocía, había encontrado algo que ninguna de las 2 familias en ese jardín con sus luces y sus apariencias había podido encontrar en todo el tiempo que llevaban reuniéndose. Algo verdadero. Pasaron 8 meses. El jardín de la mansión Herrera volvió a tener luces colgantes entre los cipreses, mesas vestidas de blanco y flores recién cortadas. Pero esta vez no había nada de apariencia en ello, ningún acuerdo tácito que sostener, ninguna tradición hueca que repetir por miedo a lo que significaría no repetirla. Esta vez las flores las había escogido Joana, que tenía una opinión muy precisa sobre los colores y que había pasado 20 minutos en la florería descartando opciones hasta que encontró exactamente lo que buscaba. Y nadie le había dicho que eso no era cosa de niños, porque en esta familia nadie le decía a Joana que sus opiniones no importaban. Esta vez Remedios había llegado 3 horas antes a la mansión, no porque alguien se lo pidiera, sino porque quiso hacerlo, y había pasado esas 3 horas ayudando a acomodar los centros de mesa y hablando con la mamá de Mariflor, que resultó ser una mujer de 68 años, con una franqueza tan directa que Remedios la encontró inmediatamente a su altura, y las 2 habían terminado sentadas en la terraza, tomando café antes de que llegara nadie más, hablando de sus hijos con esa libertad particular de las mujeres que ya no tienen nada que demostrar. Esta vez, el tío Garduño no hablaba de negocios con nadie, sino que perseguía a Joana por el jardín con un globo en la mano, mientras ella se reía con esa risa suya que aparecía cuando algo le parecía genuinamente gracioso, y Joana se reía de verdad, porque en 8 meses había aprendido a distinguir quién en ese jardín era real y quién no, con la misma precisión con que su madre distinguía esas cosas, que era una precisión heredada y afinada y completamente confiable. Y esta vez Marcelo estaba en el centro de todo, no en el borde de una silla con la mirada baja y los pensamientos dando vueltas sin llegar a ningún lado, sino de pie junto a su padre, frente al espejo del cuarto principal, con el mismo traje azul marino y la misma moña burdeos del día en que todo empezó, porque había insistido en usarlos de nuevo y nadie había tenido razón para decirle que no, y él lo sabía. Antonio estaba ajustándose el saco cuando Marcelo entró sin tocar, que era su forma habitual de entrar a cualquier cuarto cuando consideraba que lo que traía era suficientemente importante como para no perder tiempo en formalidades. ¿Estás nervioso?, preguntó. Antonio lo miró por el reflejo del espejo. Consideró la pregunta con la honestidad que Marcelo siempre exigía sin pedirla, porque Marcelo tenía esa forma de preguntar que hacía que mentir se sintiera no solo innecesario, sino físicamente incómodo. Un poco, dijo. Yo también estaba nervioso el día del evento, dijo Marcelo, pero resultó bien. Antonio se giró y lo miró de frente. ¿Tú sabías que iba a resultar bien? Marcelo lo pensó un segundo con esa seriedad suya que a veces hacía que Antonio sintiera que estaba hablando con alguien que llevaba mucho más tiempo en este mundo de lo que los años indicaban. No sabía, dijo, pero sentía que sí. Había una diferencia entre las 2 cosas y Marcelo siempre la señalaba, no como corrección sino como precisión, que era su forma de hablar de todo. Antonio asintió. Luego le puso una mano en el hombro a su hijo con un gesto que no era automático, sino completamente consciente, el gesto de un hombre que sabe exactamente lo que está tocando y por qué, y dijo, «Gracias». Marcelo lo miró. «¿Por qué?» «Por tener razón». Marcelo procesó eso. Luego asintió una vez y salió del cuarto con ese paso parejo que tenía cuando algo le parecía resuelto, y Antonio se quedó un momento frente al espejo sin ajustarse nada, simplemente mirándose con la expresión de alguien que reconoce al hombre que tiene enfrente y que no tiene reparos con lo que ve.
En el cuarto que había sido de huéspedes y que Mariflor había convertido en su espacio desde que se mudaron 4 meses atrás, Carmen le acomodaba el vestido con esa concentración suya que no admitía interrupciones. Era un vestido blanco y sencillo, sin excesos ni artificio, exactamente como Mariflor había dicho que quería cuando Antonio le preguntó cómo imaginaba el día, y ella le había respondido sin dudar que lo imaginaba real, que era la única condición que tenía para cualquier cosa en su vida. Carmen le dio un último tirón al dobladillo, se incorporó y la miró de frente con esa mirada suya que era un resumen completo de todo lo que pensaba sin necesidad de palabras. Luego dijo, «¿Estás bien?» No era un cumplido sobre el vestido. Mariflor lo sabía. «Estoy bien», confirmó ella. Y era verdad, no era la clase de bien que uno dice para no preocupar a nadie, ni la clase que uno dice porque es lo que se espera decir en ese momento. Era la clase de bien que viene de adentro hacia afuera, de haber llegado a un lugar que uno no buscó, pero que reconoció desde el primer momento como propio, con esa certeza silenciosa que no necesita confirmación externa para sostenerse. Joana entró corriendo 1 minuto después, con el vestido levemente arrugado del lado izquierdo, porque había estado persiguiendo al tío Garduño por el jardín, o quizás era al revés, y con el cabello escapándose del recogido que Carmen le había hecho con tanto cuidado 1 hora antes. Se detuvo en la puerta y miró a su mamá con esa expresión suya de evaluación tranquila, la misma con que miraba todo lo nuevo, y luego dijo con una simplicidad que no tenía ninguna carga, pero que lo contenía todo, «Estás muy bonita, mamá». Mariflor la miró. En 8 meses Joana había florecido de una forma que era difícil de describir con precisión, porque no era un cambio físico ni un cambio de carácter, sino algo más sutil, la clase de florecimiento que sucede cuando un niño se siente seguro de verdad, cuando el suelo bajo sus pies es firme y constante, y no depende de que nada salga bien o mal para seguir siendo firme. Tenía amiga en Marcelo, que le había enseñado a usar el telescopio y a quien ella le estaba enseñando a dibujar con una paciencia que sorprendía a todos porque Marcelo era un alumno exigente consigo mismo y Joana sabía exactamente cuándo presionarlo y cuándo dejarlo. Tenía un cuarto en la mansión que había decorado ella misma con dibujos propios pegados en la pared y una maceta en el alféizar donde había trasplantado el girasol que por fin había florecido, como si hubiera esperado el momento correcto para hacerlo. Y tenía por primera vez en su vida la presencia cotidiana de un hombre que no se iba, que estaba ahí en el desayuno y en la cena y en los momentos intermedios, que le preguntaba por sus dibujos con genuino interés y que había aprendido a hacer el jugo de naranja exactamente del punto que le gustaba, no demasiado dulce. «Gracias, mi amor», dijo Mariflor. Joana entró al cuarto, se paró junto a su mamá frente al espejo y las dos se miraron en el reflejo un momento, la madre con su vestido blanco y la hija con el vestido celeste que ella misma había escogido y el cabello escapándose en todas direcciones. Y Mariflor pensó en ese instante en la maceta del patio de su casa anterior, en el girasol que no había florecido todavía cuando todo esto empezó, y pensó que a veces las cosas necesitan el lugar correcto para ser lo que siempre estuvieron, destinadas a ser. La ceremonia fue pequeña y sin protocolo, en el mismo jardín donde todo había comenzado 8 meses antes, con las mismas familias pero con una atmósfera completamente distinta, no porque la gente hubiera cambiado de golpe, sino porque el centro había cambiado. Y cuando el centro es real, todo lo que orbita alrededor de él toma una forma diferente. Remedios fue la primera en llegar al altar improvisado junto a la fuente, y cuando Mariflor apareció al fondo del jardín del brazo de su mamá, Remedios la miró con esa mirada suya directa y sin ornamento, y asintió una sola vez, con esa austeridad que era su forma más alta de decir que algo le parecía bien, que algo le parecía verdadero. Antonio la vio llegar desde donde estaba parado junto a Marcelo, y durante un segundo no hizo nada. Simplemente la miró caminar hacia él, con esa forma suya de caminar que no pedía atención porque no la necesitaba, con la espalda recta y los ojos al frente, y esa expresión que había aprendido a leer en 8 meses, como la expresión de alguien que está exactamente donde eligió estar. Marcelo lo miró a él. «Ya va», dijo el niño, en voz baja. «Ya va», confirmó Antonio. Cuando Mariflor llegó a su lado y los dos se miraron de frente,
No hubo el tipo de emoción que viene del nerviosismo ni la que viene de la sorpresa. Fue la emoción más tranquila y más profunda, la que viene de reconocer algo que ya se sabía, pero que en ese momento se vuelve definitivo, como cuando una palabra que uno usaba provisionalmente, de pronto tiene el peso completo de lo que siempre quiso decir. Joana y Marcelo estaban de pie juntos a un lado, y en algún momento durante la ceremonia, Joana le tomó la mano a Marcelo con ese gesto automático que tenía cuando algo la llenaba por completo, y Marcelo se la sostuvo con la misma naturalidad con que hacía todo lo que le parecía correcto, sin anunciarlo ni justificarlo. Nadie lo comentó. No hacía falta. Cuando Antonio puso el anillo en la mano de Mariflor y ella lo miró con esa mirada suya, que no pedía ni prometía nada, sino que simplemente veía, él pensó en la noche en que Marcelo fue a buscarlo a la oficina y le hizo prometer algo que en ese momento le pareció sencillo de prometer, porque no imaginaba que tendría consecuencias reales. Pensó en lo equivocado que había estado sobre qué significaba real y en lo agradecido que estaba por eso. La fiesta que siguió no tuvo el silencio tenso del evento de 8 meses atrás, ni los grupos compactos de personas cumpliéndose a sí mismas la ilusión de que todo estaba bien. Tuvo el ruido genuino de gente que está pasando un momento bueno sin necesidad de convencerse de ello, conversaciones que se cruzaban y se mezclaban, niños corriendo entre las mesas, la mamá de Mariflor bailando con un primo de Antonio que le había preguntado si quería bailar con la misma sencillez con que Marcelo le había preguntado a Joana si quería ver el telescopio, y Joana dibujando en su libreta, en un rincón tranquilo, mientras Marcelo le describía la forma que tenía la luna esa noche, aunque todavía no hubiera oscurecido del todo. En algún momento de la noche, Antonio y Mariflor se encontraron solos en la terraza por un minuto, con el ruido de la fiesta llegando desde el jardín y el cielo ya completamente oscuro sobre ellos. Ella tenía los zapatos en la mano porque hacía rato que había decidido que el pasto era mejor opción, y él tenía el saco doblado en el brazo porque Marcelo se lo había pedido prestado para jugar a algo que Antonio no había terminado de entender, pero que al niño le parecía completamente lógico. Se quedaron un momento mirando el jardín desde arriba, los dos en silencio, con ese silencio que ya era una forma conocida de estar juntos, cómodo y sin bordes. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Mariflor. Antonio pensó la respuesta antes de darla, porque había aprendido de ella y de su hijo que pensar las respuestas no era lentitud, sino respeto por lo que se está diciendo. «Como alguien que llegó a donde tenía que llegar», dijo. Mariflor lo miró. «Yo también», dijo. Y eso fue todo. No hizo falta más, porque entre ellos las cosas más importantes siempre habían cabido en pocas palabras. Desde el primer día en que él le pidió algo completamente irracional, en voz muy baja, y ella tardó 3 segundos en responder, y luego dijo, «Está bien», con la firmeza de alguien que cuando decide algo, lo decide completo. Marcelo apareció en la terraza un momento después, con el saco de su padre todavía en los hombros, demasiado grande para él, pero llevado con una dignidad completamente seria, y Joana lo seguía con su libreta abierta en la mano, mostrándole algo que había dibujado. Los 4 se quedaron en la terraza un momento, los 2 adultos y los 2 niños, mirando el jardín lleno de gente y de luz, y de un ruido que era genuino, y nadie dijo nada porque no había nada que decir que fuera más preciso que ese momento en sí mismo. Fue Joana quien habló primero, mirando el jardín con esa expresión suya de evaluación tranquila. «Está bonito», dijo. «Sí», dijo Marcelo. «Sí», dijeron Antonio y Mariflor al mismo tiempo, y se miraron, y algo en esa coincidencia tan pequeña y tan sin importancia los hizo sonreír a los dos con esa clase de sonrisa que no se convoca sino que llega sola, de las que aparecen cuando algo afuera coincide con algo adentro que llevaba tiempo esperando coincidir con algo. El girasol de Joana seguía en el alféizar del cuarto de la mansión, completamente florecido, mirando hacia donde llegaba la luz.